Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los órganos de los sentidos. Prácticamente todos los seres vivos, sean unicelulares o pluricelulares, son sensibles a estímulos físicos o químicos que aparecen en su medio ambiente y que son capaces de desencadenar reacciones y modificaciones en sus conductas gracias a los receptores y a los mecanismos de percepción y reacción presentes y programados desde su origen en su ADN. A la capacidad de recibir e identificar los estímulos por los receptores se llama sensibilidad y se llama percepción a la capacidad del organismo de transmitir, analizar, integrar e interpretar la información correspondiente a los estímulos recibidos por los organismos y que, al final de cuentas, se traducen en respuestas, o sea, actitudes o conductas correspondientes. Algunos de los sentidos altamente sofisticados y presentes en algunos animales son la electrorecepción, por una línea lateral en peces capaces de detectar campos eléctricos; magnetorrecepción, que es la capacidad de palomas mensajeras, abejas y tortugas de detectar campos magnéticos; y la ecolocalización, que es localización por medio de ecos de murciélagos, delfines y cetáceos. Cuando los estímulos son agradables, favorables o benéficos, las reacciones y conductas de los organismos son la consecuencia final de una extraordinariamente compleja serie de mecanismos englobados en el concepto de la percepción y que, en los organismos con cerebro y sistema nervioso, involucran tanto la transmisión como la respuesta cerebral final al estímulo. Aquí, junto con la sensibilidad y la percepción, se involucran los mecanismos de cognición, que es el proceso por el cual los estímulos interpretados en el cerebro se correlacionan con un inmenso banco de conocimientos previos, o sea, memorizados, para llegar a una conclusión que regulará por los órganos efectores, como las glándulas o músculos, la respuesta final. Principalmente en los mamíferos y específicamente en los humanos, los estímulos se reciben principalmente por los llamados órganos de los sentidos, que frecuentemente en forma combinada como el olfato y el gusto, son percibidos e integrados en áreas específicas del cerebro en cuestión de fracciones de segundo antes de causar una respuesta o sensación. Los órganos de los sentidos perciben estímulos tanto externos como internos, desde las vísceras, por ejemplo, aunque algunos consideran sentidos a la termorrecepción, sentido del calor, nocicepción, sentido del dolor, y la propiocepción, que es el sentido de la localización. Los 5 órganos de los sentidos básicos del humano son el tacto, gusto, olfato, oído y vista. El tacto es el sentido que identifica principalmente los cambios de temperatura, frío, calor, presión, caricias, cosquillas, besos, etc., vibraciones y lesiones, golpes y heridas sobre las mucosas, o sea, el recubrimiento húmedo, y el órgano más extenso del cuerpo, que es la piel. Esto es posible gracias a diferentes receptores, principalmente de la capa intermedia de la piel llamada la dermis. Las terminaciones nerviosas más abundantes de la dermis son los corpúsculos de Ruffini, que son sensibles al calor, de Pacini y Meissner, sensibles a la presión superficial y vibraciones, de Krause, sensibles al frío, y de Merkel, que son sensibles a la textura y asociados con los pelos. Y hay otros parecidos en tendones, cartílagos, vasos sanguíneos, el periósteo, el mesenterio y algunas vísceras como el hígado y el pulmón. Los receptores gustativos, que son receptores químicos del sentido del gusto o sabor, se llaman papilas gustativas y tienen una distribución más o menos uniforme en la superficie de la lengua. Hay receptores a lo dulce, lo salado, lo amargo y lo ácido o agrio, y en el año 2000 se confirmó el receptor umami, que detecta el sabor del aminoácido glutamato, principalmente presente en la carne.
Los receptores olfatorios, que también son receptores químicos, distinguen más de 10.000 olores que a través del aire inspirado entran en contacto con el epitelio olfatorio situado en la nariz, que tiene unos 20 a 30 millones de células olfativas, con lo que se discriminan los olores como agradables o desagradables. Estos incluyen los olores del alimento y complementan así su sabor. El sentido del oído permite percibir los sonidos y también se encarga de mantener el equilibrio, lo que hace posible caminar sin caerse. La percepción del sonido es extraordinariamente compleja y se inicia con la captación de las ondas sonoras por la membrana del tímpano, cuya señal mecánica es transformada en impulsos nerviosos en los 3 huesecillos del oído medio. Así, la vibración de la membrana timpánica se transmite del martillo al yunque y al estribo y de allí a la cóclea, caracol o laberinto membranoso del oído interno, en donde el órgano de Corti transforma la energía mecánica en impulsos eléctricos que se transportan por el nervio auditivo o vestíbulo coclear al cerebro. También aquí están los canales semicirculares que controlan el equilibrio. El espectro auditivo, o sea la gama de frecuencias, es variable en los animales. Las ballenas perciben infrasonidos con frecuencias inferiores a 40 hercios y el perro y otros carnívoros son capaces de detectar ultrasonidos con frecuencias superiores a 20.000 hercios. El humano puede detectar sonidos de entre 0 y 140 decibeles y en frecuencias entre 40 y 20.000 hercios. La visión o sentido de la vista es una de las principales y más complejas capacidades sensoriales de los humanos y de muchos animales. Se llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo, que es el órgano receptor del sistema, donde los impulsos luminosos son transformados en la retina en impulsos eléctricos. La propiedad esencial que hace posible la visión es la fotosensibilidad de las células, conos y bastones de la retina, que contienen sustancias químicas capaces de absorber la luz para producir un cambio fotoquímico que transforma la energía electromagnética de la luz en impulsos nerviosos que por el nervio óptico llegan al cerebro, que es el que los procesa. En resumen, realmente percibimos lo que tocamos, saboreamos, olemos, oímos y vemos en áreas específicas de los lóbulos temporales, parietales y occipital del cerebro, que es a donde llegan los impulsos nerviosos desde los órganos de los sentidos para ser integradas e interpretadas con el fin de originar respuestas que son influidas por las experiencias previas. Ahora se sabe que el genoma contiene una gran cantidad de genes relacionados con los órganos de los sentidos y que codifican las proteínas relacionadas con cada receptor específico, por lo que la familia de proteínas que actúan como receptores es una de las mayores en el genoma. Por ejemplo, en 1996 fue caracterizado el primer receptor olfativo humano. Por la extrema complejidad de los genes, receptores y vías de transmisión e integración cerebral de los sentidos, se concluye que necesariamente los sentidos son el producto de un exquisito diseño inteligente, pues por simple ley de probabilidades se descarta que se hayan formado por puros sucesos al azar o que hayan aparecido por obra y gracia de la casualidad. Cuando un organismo no tiene la capacidad en su banco de genes de hacer las adaptaciones o mutaciones necesarias para defenderse de las agresiones químicas o físicas, muere, como los organismos sensibles a los antibióticos, herbicidas o pesticidas. Y si esto hubiera sucedido en su primera aparición, provocaría su extinción, o sea, su incapacidad de preservar su especie.
Esto descarta que la sensibilidad, percepción y órganos de los sentidos hayan sido producto de una gradual diferenciación o de la evolución por características adquiridas y capaces de ser heredadas a sus descendientes. Esto es llamado lamarquismo. Desde el supuesto ancestro común tipo bacteria hasta los organismos más extraordinariamente complejos como los mamíferos. La genómica, ciencia de reciente creación que estudia los genes, ha descartado incontrovertiblemente que en una especie se puedan encontrar genes heredados de otra especie o genes homólogos, o sea, intercambiables en especies distintas, lo que descarta el concepto de filogenia, o sea, de parentesco genético entre las especies actuales y el tronco o ancestro común tipo bacteria. Muchas gracias por su atención y es mi deseo que toda esta información les sea de utilidad. Gracias.